Hola, tesoro de Dios, que la gracia del Padre sea en tu vida. Parafraseemos un poco la historia de Jonás. En el capítulo 1, él decide huir de Jehová. Él decide hacer lo que bien le parece. Había recibido instrucciones, había recibido directrices de parte de Dios, y la historia nos cuenta que él hizo como bien le pareció. El Señor le dijo, vais a ir a Nínive, y él dijo, no, yo quiero ir a visitar otros lugares. Y se embarcó a un lugar diferente, a una dirección diferente. Habían situaciones que personalmente a él lo llevaban a tomar esa decisión. De eso hablaremos en otro momento. Lo que quiero que nos enfoquemos es que en medio de la decisión que él toma a hacerlo a su manera, vemos la gracia de Dios. Y dice el verso 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En medio de todo lo que pasó, cuando echan suerte en el barco, cuando mandan a Jonás a lo profundo de la mar, no se quedó ahí. La misericordia extendida del Señor permite que un gran pez, sea preparado para que fuera la habitación de Jonás por 3 días. Sin televisión, sin internet, sin Netflix, sin WhatsApp, sin nada que lo conectara al mundo exterior. Un lugar donde él debió aprender que solamente su confianza debe estar en el Señor. Y es así como llegamos al capítulo 2, versículo 1, que dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Paremos ahí. Hizo lo que bien le pareció, hasta donde le pudo alcanzar su descaro. Dios en su misericordia lo atrae, pero no le quita las consecuencias de sus actos. Él recibe las consecuencias de sus actos. Pero en la misericordia del Señor, el Señor tiene un pez enorme que se lo trague, y allí, en la soledad, habla con Jonás. En la soledad le permite a Jonás que él se enfoque solamente en él, en su Dios. Y ahí, cuando no hay nada que lo salvara, ninguna carta debajo de la manga, Jonás dice: no, lo único que puedo hacer aquí es orar. Y él tenía una convicción que, a pesar de que estaba haciendo las cosas a su manera, tenía claro quién era su Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. No tenía dónde correr, no tenía a quién llamar, no tenía qué hacer. Y se recordó que había alguien del que le estaba huyendo y que debía volver a él. También tenía la convicción, como conocía a Dios, y que Dios le iba a escuchar. Y dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Vemos la misericordia de Dios extendida, vemos el entendimiento de Jonás, saber quién era su Dios e invocarlo en momentos de angustia. Muchas veces tú y yo, que conocemos quién es nuestro Dios, hemos hecho las cosas a nuestra manera. Y en momentos de angustia, solo cuando nos sentimos hasta aquí, volvemos a clamar al Señor. Y en medio de esa situación que Jonás tenía, él clamó al Señor. Si puedes seguir leyendo los siguientes versos hasta el 10, te darás cuenta de lo que Jonás le dijo al Señor en medio de su oración. Pero al final, en el versículo 9, Jonás dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y quiero parar ahí un momentico. Con voz de alabanza. Estaba en crisis. Estaba solo. No tenía quien lo ayudara. Recordó que solamente podía clamar al Señor, pero también tomó una decisión en medio de la lección aprendida. Con voz de alabanza. Con voz de alabanza. ¿Cómo es tu voz y mi voz en este día? ¿Cómo es nuestra voz cuando estamos iniciando un proceso mundial? ¿Cómo es nuestra voz? ¿Qué estamos diciendo? ¿Hay alabanza en nuestra voz o hay quejabanza? Quiero que reflexionemos en eso. Y si estamos quejándonos por la situación que estamos viviendo, pensemos por un momento en qué tú y yo hemos provocado esta situación. No salgan de la casa, salimos. Ten cuidado, no lo tenemos. Nos cuesta obedecer nuestra primera autoridad, que son nuestros padres, y nos quejamos de que nuestros hijos no nos obedecen. Más difícil es obedecer las autoridades y los gobiernos. Pero Dios no nos pide que los critiquemos, que murmuremos, que reneguemos. Nos pide que oremos
para que sea Dios llenándoles de sabiduría y entendimiento. Tú quieres ver tu nación cambiada, ora. Tú quieres ver tu hogar cambiado, ora. Tú quieres ver tu vida cambiada, ora. Necesitamos unirnos en oración. Si este es el tiempo en que la misericordia de Dios se extiende y cierra todo a nuestro alrededor para que le busquemos, bueno, es tiempo aceptable. Estamos vivos. Ni siquiera sabemos si somos portadores o no del virus. Pero aquí donde estamos en cuarentena, encerraditos por un tiempo, busquemos el rostro del Señor mientras pueda ser hallado, pero también con una voz de alabanza. Adoremos al Señor en medio de la crisis. Honremos el nombre del Señor. Busquémosle en ayuno, en ruego, en clamor. El Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor sigue teniendo el control y sigue teniendo el mando. El Señor es Dios de toda la creación. Y es a Él a quien tenemos que buscar. ¿Recuerda lo que hizo Jonás? Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Jonás tenía claro que Jehová lo iba a escuchar. ¿Lo tienes claro tú? Si lo tienes, irrumpe en alabanza y en adoración. Y en nuestra angustia, en medio de lo que estamos viviendo, invoquemos el nombre del Señor. Tesoro del Padre, Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor cumpla su propósito en ti. Ánimo, Dios está contigo. En Cristo Jesús somos más que vencedores.